Buenas tardes, hermanos, con todos. Buenas tardes. En esta tarde he traído un tema. En primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes por la oportunidad más grande que me dan de poderles compartir la palabra de Dios, ¿no? Y también en esta tarde he traído un tema, bueno, que se titula, es de un rey del Antiguo Testamento. El mejor rey que tuvo el reino de Judá, no sé si tienen alguna idea. Bueno, es el rey Josías. Como tenemos 4 puntos, es un tema un poco corto. Vamos a analizarlo de la mejor manera. Como introducción tenemos inquirir acerca de la palabra de Dios sobre un rey joven que tuvo Israel. Cómo limpió la casa de Dios de la contaminación de pecado y cómo le dolió las palabras de la ley. Y cómo Dios lo recogió en misericordia y cómo su ejemplo puede ahora influenciar en nuestras vidas. En primer lugar, vamos a ver quién era Josías. En segundo, qué obras hizo el rey Josías. Para que tengan una guía, 3, Josías celebró la Pascua y 4, muerte de Josías. Y bueno, saben muy bien, tenemos conclusión. Vamos a empezar. ¿Quién era Josías? Josías, antes de todo, quiero decirles de que ustedes saben que el pueblo de Israel, en el antiguo pacto, hubo grandes reyes que tuvo el pueblo de Israel. Y asimismo también tuvo malos reyes. Y dentro de los buenos reyes tenemos a Josías, ¿no? Recordemos que fue hijo de Amón y su abuelo también Manasés. Ustedes tal vez de pronto alguna vez pudieron leer la historia. Manasés fue el único que se humilló delante de Dios después de haber cometido abominación a Dios, ¿no? Por la idolatría. Pero el rey Amón, su padre, no se humilló. Un rey malo. Un rey malo, claro. Así lo describe la Biblia, ¿eh? Vamos a leer en Segunda de Crónicas 34:1, ¿ya? De Crónica 34:1. Si alguien tiene, por favor, me puede ayudar con la... Tenía Josías 8 años cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Muy bien. Ya. 8 años. Después de la muerte de Amón, quedó a cargo el rey Josías. Una responsabilidad tan grande, a tan corta edad. Imagínense 8 años de edad. ¿Qué se puede pensar, digamos, de un niño a esa edad? ¿Dónde normalmente lo encontramos? Lo encontramos, por ejemplo, digamos, jugando pelota o tal vez jugando a las escondidas. 8 años de edad. También se consideraba en aquel tiempo, en el tiempo del pueblo de Israel, que a los 12 años se podría decir que también era también como la mayoría de edad. Ya. Entonces tenemos que este rey a los 8 años de edad empezó a tener una responsabilidad muy grande de dirigir a un pueblo, ¿no? Pero aparte de eso, recordemos de que este pueblo se había alejado de Dios por esos 2 reyes antecesores del rey Josías, como es Amón y el rey Manasés. Entonces vemos de que ellos se habían olvidado de la ley de Dios. Más bien empezaron a adorar a ídolos, a imágenes. Ya. Dice, empezó a buscar a Dios desde muy joven. 34:3. De pronto algún hermano. 24:3 dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá
y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas. Ya. Vemos de aquí ya a los 16 años prácticamente comenzó a buscar a Dios. ¿Qué es buscar a Dios? Él comenzó a leer la palabra de Dios. Normalmente, por ejemplo, digamos, ¿qué nos dice de ahora, del tiempo de los jóvenes? ¿Qué piensan acerca de buscar a Dios a esa edad? Lo que menos hacen es buscar a Dios a esa edad, ¿no es cierto? Normalmente están en el mundo del pecado, relacionado, por ejemplo, digamos, a las pasiones de este mundo y todo, ¿no? Pero este joven dice que a los 16 años empezó a leer la palabra de Dios, ¿no? Con el propósito de adquirir conocimiento también para agradar, para ver si retomaba así el camino de Dios, porque había estado olvidado prácticamente, ¿no? Y más adelante vemos que nos dice, ya a los 12 años, prácticamente a los 20 años, él comenzó a limpiar. Limpiar, ¿qué significa limpiar? Es decir, de la contaminación que en este caso tenía el pueblo de Israel, ¿no? Ya, el pecado de la idolatría. Vemos de que para el cristiano también en este tiempo, la limpieza dura durante casi toda la vida, desde que inicia la vida cristiana. Y para que haya una limpieza en nuestro corazón necesitamos de la conversión, necesitamos ser nacidos de nuevo, ¿no? Para que haya entre nosotros una limpieza. ¿Limpieza de qué? Puede ser, por ejemplo, digamos, limpieza de malos pensamientos, de malos hábitos, de mañas que tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestra vida, ¿no? Es una constante limpieza que nosotros tenemos que tener. Pero aquí lo vemos algo físico, ¿no? Era la limpieza de la idolatría y todo el pecado que existía en aquel tiempo, ¿no? Ya. Entonces vemos de que nos enseña a nosotros también de que cómo debemos de limpiarnos. Y es una vida constante del cristiano. No es que, por ejemplo, ya somos cristianos, nos convertimos y prácticamente ya a la semana siguiente ya no, como se dice, no se quiebra ni un plato, no, sino más bien es una vida constante de cambios desde que nace hasta que muere. De cambios. Estamos ahí luchando, batallando, limpiándonos de la contaminación de la carne y todo, ¿no? Ya. Amaba a Dios e hizo cambios. Vamos a leer 34:2. ¿Qué nos dice? Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Ya. Por ejemplo, digamos, dice, hizo lo recto. ¿De dónde proviene la palabra recto? Significa del hebreo yashar, justo. Dios requiere de nosotros tres cosas, por ejemplo, tanto en la verdad, la misericordia y la justicia. Sabemos que Dios es justo. Y por la justicia que Él tiene, nosotros también somos de alguna manera justos, rectos. No nos desviamos, no vacilamos con el pecado. Es así como este rey dice que agradó a Dios, sin desviarse a derecha ni a izquierda. Eso tampoco quiere decir que, por ejemplo, digamos, somos tan perfectos. O sea, el cristiano tiene sus debilidades, pero eso nos enseña de que él se esforzó por mostrar integridad en sus hechos. Por ejemplo, nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, ustedes han de ver alguna vez leído la historia de Zacarías, ¿no? Dice que era un hombre irreprensible. Dios nos manda también que seamos irreprensibles, ¿no? Que nadie hable mal del cristiano, ¿no? Ya. Amaba a Dios, por eso él decidió hacer esos cambios también, ¿no? Era un hombre con un corazón humillado. Vamos a leer Segunda de Reyes 22:19. Segunda de Reyes 22:19. Es un texto paralelo, sería así, ¿no? De este... 19 de Segunda de Reyes. Y tu corazón se enterneció
y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Ya. ¿Qué significa humillar? Humillarse, ¿no? Aceptar o reconocer mi condición con respecto con lo que Dios dice que debería ser, estar o hacer. O sea, mi condición, cómo estoy yo, con lo que Dios dice que haga, ¿no? Es abatir mi orgullo, ese es humillarse, ¿no? De pronto el hombre está cargado de pecado y le viene por ahí, ya sea alguna calamidad financiera o viene alguna calamidad en su salud o lo que sea. Y eso hace que el hombre se humille, ¿no? Eso hace que busque a Dios, se acuerde de Dios y abata su orgullo. ¿Cómo abatimos nuestro orgullo? Reconociendo a Dios que Él es el dueño y creador de todas las cosas, al cual debemos de buscar, ¿no? Ya. También vemos un ejemplo en el Nuevo Testamento. Si nosotros podemos leer si se acuerdan del publicano, el fariseo y el publicano. Vamos a ir a Lucas 18, 9 al 14. ¿Es necesario? Lucas 18, 19 al 14. Sí. Podemos encontrar aquí esta gran historia donde nos habla de que el fariseo se justificaba antes de que Dios lo justificara. Y en cambio el publicano tenía un corazón humilde, el cual decía que Dios sea propicio de sus pecados, ¿no? Porque había ofendido a Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que le contesta en el 14? Dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es engrandecido, ¿no? El que se humilla, en este caso como el rey Josías se humilló después de haber entendido que habían estado ofendiendo a Dios. Pero eso más adelante vamos a ver. ¿Qué obras hizo el rey Josías? Encuentra el libro de la ley. Vamos a Segunda de Reyes 22, 8 al 10. Segunda de Reyes 22, 8 al 10. Ya. Tal vez algún hermano que nos ayude. 28. 22, 8 al 10. 8. 22, 8 al 10. Ya, 22:8 dice. Entonces dijo el sumo sacerdote Elías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Elías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Elías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Ya, ahí nomás también. ¿Cómo podemos darnos cuenta aquí? ¿Qué sucedía en aquel tiempo, no? Dice que la ley de Dios la habían olvidado, dada por Moisés, ¿no? Sabemos que antes Dios habitaba en templos, en el cual lo construyó el rey Salomón, ¿no? Entonces este rey dijo, ¿sabe qué? Para que ya no estén de allá para acá en los hombros, o sea, de lugar en lugar, vamos a reparar la casa de Dios. Y cuando estos se encontraban reparando la casa de Dios entre el polvo y todos los escombros que había, dice que se encontraba
el libro de la ley dada por Moisés, que la habían olvidado el pueblo de Israel por mucho tiempo. Recuerden que son dos reyes antecesores, anteriores, ¿no? Entonces dice que sacaron el dinero de ahí y encontraron, dice, la ley de Moisés, dada por Moisés. Bueno, vemos de que el sacerdote Hilcías era como el que estaba encargado de parte del rey Josías en hacer la reparación y todo. Dice que le dio al escriba Safán, pero ellos ni en cuenta tenían, por ejemplo, digamos, de que era la ley de Dios, más que todo el escriba Safán, porque sabemos muy bien, hemos encontrado un libro de eso, pero no sabía que era la palabra de Dios. Ahí es el libro empolvado, ¿no? Que estaba ahí, dentro de los escombros, dentro del lugar de la casa de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió más adelante? Después de haber leído la ley de Moisés al rey, en este caso al rey Josías. El producto de todo eso, de haber escuchado la palabra de Dios, de que habían estado ofendiendo por mucho tiempo a Dios, hizo que actuaran, ordenando reparar la casa de Dios. Segunda de Reyes 22, 3 al 6. 22, 3 al 6. Dice: en el año 18 el rey Josías envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, el escriba, a la casa de Jehová, diciendo: vete a ver al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová y ha sido recogido del pueblo por los guardianes de la puerta, que se ponga en manos de los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, para que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, a quienes reparan las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros albañiles, y que se pueda comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Prácticamente la casa de Dios estaba destruida, habría grietas, tenían que reparar las puertas, ventanas, techo y todo. Entonces, dentro de eso, de remover todo eso, encontraron, dice, la ley de Dios. Y eso fue lo que le dieron lectura delante del rey, ¿no? Ya, pero también aplicándolo ahora a nuestras vidas, por ejemplo, estos ejemplos, ¿cómo podemos entender de nosotros, digamos, desde el punto de vista espiritual? A veces la Biblia en nuestras casas puede ser un libro más de colección de los que tengamos, no debería ser así. No estoy diciendo que sea en cada, yo sé que algunos hermanos sí leen la palabra de Dios, por eso la entienden y la interpretan muy bien. Pero que no nos gane el desaliento y que, por ejemplo, nosotros tengamos de que, como en el mismo estado que se encontró la ley de Moisés, empolvada, abandonada, que nunca la leían, que nunca la leyó el rey Amón ni Manasés, porque seguramente se olvidaron, ¿no? Que eso no suceda en nosotros los cristianos, que siempre la palabra de Dios sea nuestra guía, Sin la palabra de Dios prácticamente el ser humano no es nada, porque nos enseña a vivir, porque ¿qué sería de nuestras vidas si no conociéramos a la palabra de Dios, no? ¿Dónde estaríamos? También es algo importante recalcar, por ejemplo, digamos, de que como cristianos la palabra de Dios siempre debemos de llevarla donde quiera que vayamos. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si usted sale de viaje en el bus o va en su moto, en su carro, es necesario llevar la palabra de Dios, porque usted no sabe que en cualquier momento se dé la oportunidad, ya sea para la defensa o la enseñanza de la palabra. O que usted vaya a la iglesia y que tenga su Biblia, o sea, su Biblia. No que venga a la iglesia y coja una Biblia de las que están aquí, ¿no? Tenga porque incluso, verá, yo esta Biblia de aquí les doy como ejemplo sencillo. Esta Biblia la conozco, bueno,
hay que estudiarlo obviamente, no es que esa me da ya solo con tenerla, me da inspiración. Pero yo sé exactamente dónde está cada texto y cada palabra, me guío, porque incluso la tengo como señalada. Y si me perdiera, ¿qué sucedería, no? Entonces es importante, ¿no? Donde quiera, no estaría bien dejarla si usted sale. Incluso si usted sale a la esquina, si usted sale a donde sea, es importante llevar la palabra de Dios. Si ya, bueno, no tiene la Biblia físicamente, pero siquiera el celular al menos, ¿no? Es importante. Porque recuerden que nosotros somos soldados, ¿no? Y el soldado siempre va armado, ¿no? Como decía nuestro hermano, siempre nos recalca el hermano Sergio. El soldado siempre va armado, no va a ir desarmado, no va a ir a la guerra. Nuestras guerras son contra huestes celestiales, no es física, pero de esa manera nosotros batallamos, ¿no? Ya, nos desviamos un poquito, pero es necesario. Dice, ordenó reparar la casa, ya estamos. Se arrepintió rasgando sus vestidos en señal de duelo. ¿Cómo? Cuando leyó, Segunda de Crónicas 22, 10, 11. Dice lo siguiente, Segunda de Crónicas 22, 10 al 11. Perdón, no es Crónica, es Reyes 22, 10 al 11. Sí, sí. 22, 10 al 11. Sí. Ya dice entonces, asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. 22:10. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Hasta el 12 era, ¿no? Sí. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces, hasta ahí. Sí, muchas gracias. Ya, entonces como podemos darnos cuenta aquí, pidió el rey Josías que se leyera el libro de la ley dada por Moisés. Ya, y cuando sucedió esto, cuando leyó y le leyeron y se dio cuenta de que iba a haber una gran destrucción al pueblo de Israel por el pecado que había cometido, por haberse olvidado de Dios, ¿qué sucedió? Rasgó sus vestidos, dice. ¿Qué es rasgar sus vestidos? Normalmente rasgar sus vestidos en el antiguo pacto se puede entender así, de que era una señal, por ejemplo, de que el rey cuando se enteraba de alguna noticia y él en señal de duelo, dolor o celo, él dice que rasgaba su vestido, es decir, se lo jalaba de tal forma que incluso rompía su vestido real. En sinónimo en significado de repudio a lo que estaba diciendo o haciéndose, ¿no? Entonces era una señal, por ejemplo, que nos mostraba que no estaba bien, ¿no? Que no estaban haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces era rasgar sus vestidos. Y nosotros ahora en este tiempo, ¿cómo podemos darnos cuenta de que, cómo podemos dolernos? Ya sea, por ejemplo, digamos de que la misma iglesia haya enfriamiento, digamos, ya no haya ese desánimo, entonces, o no haya ese celo vivo por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que de esta manera nosotros mostramos
la señal de repudio, ¿no? También vamos a leer el 18 al 20, ¿qué nos dice? Del mismo libro. Sí. Segunda de Reyes 18 al 20. Sí, igualmente, 22, 18 al 20. Por eso, 22. Ya. 18 al 20. Dice así. Dice, mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. También yo he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te rogaré con tus padres, Reuniré. yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verás tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Ya, entonces vemos aquí, se enterneció, viene seguramente de tierno, de ese corazón humillado, ¿no? Por haber escuchado y haberse dado cuenta de cuán grande pecado habían hecho y que iban a ser castigados por tal. Pero Dios lo recogió y dijo que no le iba a castigar en su reinado. Mientras viva. Mientras viva, exactamente. Entonces así es la misericordia de Dios, ¿no? Grande, ¿no? Incluso con este rey. O sea, para que no sufra. En señal de duelo, él rasgó su vestido. Eso es lo que nosotros debemos hacer en ese tiempo. No exactamente, pero sí dolernos ante la situación. Si un hermano se apartó, si la iglesia se está enfriando, si... Hay muchas razones, ¿no? La casa de Dios está destruida, debemos de repararla. Orar por los hermanos, sí es importante todo eso, ¿no? Que se han alejado de Dios. Dice, decidió hacer cambios destruyendo los ídolos, como les decía. Obviamente, la causa de haber escuchado lo que produjo, como les decía al principio, era que haga cambios. Y en este caso, después de haber escuchado, después de haber primero buscado a Dios, después de haber escuchado las palabras de la ley, ¿qué hizo? Hizo cambios destruyendo los ídolos. Segunda de Crónicas 34, 3 al 7. ¿Qué nos dice? Segunda de Crónicas 34, 3 al 7. Aquí vemos todo lo que sucedió. Segunda de Crónicas 34, 3 al 7. Sí. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de todos los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Fueron derribados en su presencia los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Después de derribar los altares y las imágenes de acera, quebrar y desmenuzar las esculturas y destruir todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Ya. El 4, ¿qué nos dice? Después de haber escuchado, como les decía, la ley y el castigo que iba a venir para el pueblo de Israel, él dice que mismo en su presencia, él estaba presente en el momento de que se destruía todo eso. ¿Para qué? Como se diría por ahí, para que conste que, digamos, o sea, se ha hecho, aunque él ordenaba, como rey podía ordenar, vayan y destruyan, pero no, dice que él se cercioró, él mismo estuvo ahí, presente. Estaba en contra de lo que estaban. Hizo pedazos, sí, hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Ya prácticamente destruyó todo lo que a Dios no le agradaba, todo lo que hizo
su papá Amón y su abuelo Manasés. ¿Ya? Ya. Algo importante en el 4 al final, donde dice, las desmenuzó, ya. Dice, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Prácticamente, ustedes no sé si entienden este significado, ¿no? De cuán profundo él estaba arrepentido y dolido de lo que habían hecho estos. Que incluso desmenuzó todo eso. No sé si ustedes recuerdan la historia en el Éxodo 32, me parece, de cuando me voy a esto y después continúo. De Moisés, cuando fue a recibir la tabla de la ley. Hicieron un becerro de oro. Después él vino, por su celo, lo destruyó, lo molió, lo hizo polvo. Y eso dio beber al pueblo. De la misma manera aquí vemos de que destruyó las imágenes, la cera, lo que a Dios no le agrada. Los desmenuzó, los hizo polvo, y dice, y botó sobre los sepulcros. Ya estaban muertos, ¿no? Obviamente. Claro. Pero él dice que lo regó. Y seguramente era como que les decía, miren, ahí está lo que ustedes causaron, ¿no? Como señal. Como señal. Los celos por Dios. Sí. Imagínense ya hasta ese punto, ¿no? De botar sobre los sepulcros, ya. Más adelante dice, que quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y Jerusalén. Exhumó los cadáveres. En otras palabras, sacó los cadáveres. Ya. Y sobre el altar y limpió. Dice, quemó además los huesos. Imagínense, los exhumó, quemó los huesos, no quería prácticamente No quede nada. nada. Un celo vivo. Sí, un celo vivo de ese caso del rey Josías, ¿no? Por Dios. Una limpieza completa, por eso es que dice ahí más adelantito, y limpió a Judá y a Jerusalén. Claro. Exactamente. Y dice, después de derribar los altares y las imágenes de acera, quebrar y desmenuzar las esculturas y destruir todo ídolo por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Vemos un celo vivo de este rey Josías, ¿no? Por Dios. Dice también, decidió amar a Dios con todo su corazón. Segunda de Crónicas 34, 31 al 32. Ya. Dice así, y puesto en pie el rey en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se comprometieran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme al pacto del Dios de sus padres. Como podemos darnos cuenta de que él decidió amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y no solo él, sino que también hizo que se comprometieran todos los del pueblo, a cuales él les había anunciado. Él quería reivindicar al pueblo de Israel. A todos les anunció, no es que les obligaba, simplemente él les leía al pueblo, la palabra de Dios a todo el pueblo de Israel. Pero él hizo que se comprometieran todos para que no llegaran, digamos, el castigo hacia esos pueblos, que se comprometieran a seguir a Dios, pero de corazón. Hermano, hay algo interesante ahí, porque, por ejemplo, eso de que quieran que todo el pueblo siga los caminos de Dios, él hizo primero. O sea, el ejemplo dio él. El rey, comenzando desde él, y para que el resto entonces siguiera lo que él hacía, según la voluntad de Dios. O sea, el ejemplo. O sea, a veces en una casa dicen, no, tú tienes que cambiar, pero uno tiene que iniciar el cambio. Ahí en la Biblia, el ejemplo, por ejemplo, en este caso dio el ejemplo el rey. Quería que cambie todo el pueblo. No dijo, cambie el pueblo, no. Sino él hizo. O sea, inició por él. Él mostró. Por él hizo compromiso, pacto con Dios. Ahí mismo dice él. ¿Verdad?
de andar en los caminos de Dios, pero también obligó al pueblo. O sea, siguiendo él el ejemplo, mirando el pueblo, el ejemplo de él, entonces volvió, porque no era fácil. Era una, ¿cómo le digo? Una virada de la moneda, de la cara de la moneda, porque el pueblo estaba entregado a la idolatría. Así es. Así es. Gracias, hermano. Y por ejemplo, digamos, un ejemplo aplicado, digamos, a nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, en los matrimonios, cuando alguien no se quiere doblegar, uno de los dos, el uno jala para un lado, el otro para otro lado, y hay peleas, discusiones y todo, uno debe ser el que se humilla, ¿no? Uno debe ser el que sí dé ejemplo, ¿no? Uno debe ser el que, como dice, se humilla, ¿no? Delante de Dios, para así poder llevar bien las cosas, ¿no? Es así igual como este rey hizo, ¿no? Se humilló. Josías celebra la Pascua, ya pasando a otro tema, después de haber visto todo eso, se lo vivo por Dios. Josías celebra la Pascua. Propósito de la Pascua. ¿Cuál era la Pascua prácticamente? ¿Qué era la Pascua? Era una celebración judía de 7 días, de cual no se podía comer pan, se comía pan sin levadura. Significaba la liberación de la esclavitud del pueblo de Egipto, ¿no? ¿Se recuerdan en el Antiguo Pacto? Dios iba a destruir a todos los primogénitos, y él dijo por señal que pusieran en cada cosa, pintaran de las casas de los hijos de Israel, para que él pasara destruyendo y no destruía a los hijos, ¿ya? Entonces esta celebración tenía el pueblo judío durante el largo peregrinaje hasta que vino Cristo, ¿ya? Propósito de la Pascua. Ahora celebramos la Pascua a través de la muerte de Cristo. Ya no hacemos eso, ya. Sabemos que la levadura es el pecado, y eso es lo que no debemos practicarlo, ¿no? Tenemos como Hebreos 11:28, a ver qué nos dice. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que los destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Y otro texto también, 1 Corintios 5:7, también podemos leer. 1 Corintios 5:7. Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso es lo que decía, Cristo ya fue crucificada. Ya no celebramos, somos el pueblo que Dios unió, tanto judíos y gentiles. Ya no hay ahora la nacionalidad del pueblo de Israel, no. Somos un pueblo espiritual. También algo importante que notamos ahí, que nos llama mucho la atención, después de todo lo que sucedió con ese rey, después de reparar la casa de Dios, vemos de que él ofrendaron con liberalidad. Sabemos que ese acto tenía también un punto principal, que era también las ofrendas, ¿no? Y vamos a leer 2 de Crónicas 35, 7 al 8. Regresamos al mismo libro. 2 de Crónicas 35. ¿35? Sí, Y 35. dio el rey Josías a los del pueblo 7 ovejas, y 8. Sí, está bien ahí. Sí, 37. corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo, policías, zacarías y Beyer, oficiales de la casa de Dios. Dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, Ahí, hasta ahí nomás, hermano. Ya. Muy bien. Analizamos esto, de que el rey Josías estaba tan apasionado por lo que quería realizar una celebración adecuada a Dios, y de esa manera quería él ofrendar. Y vemos aquí un ejemplo de un gran líder. Él primero
dio de su hacienda una ofrenda generosa para la celebración de la Pascua, ¿no? Igualmente, como es costumbre, por ejemplo, imitaron el buen ejemplo del líder, también los demás, ¿no? Sus príncipes dieron con liberalidad. Ya. Liberalidad es lo más parecido a ser generoso, no sin impedimentos, sí. Ya. Vemos aquí, no solo rasgó sus vestidos, sino que él quiso ser una ofrenda agradable al Señor, ¿no? Ya. Rendieron tributo a Dios con ese acto, segunda de Crónicas 35:16, igualmente más adelante. Así se organizó aquel día todo el servicio de Jehová para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. O sea, quería celebrarlo él por todo lo alto. Mucho tiempo había estado abandonada la ley de Moisés. Ellos lo retomaron y querían de una manera ser una celebración no única, pero sí que muestre el verdadero amor y arrepentimiento de los cuales ellos habían tenido hacia Dios, ¿no? Ningún rey celebró esta fiesta como lo hizo el rey Josías, 35:18. ¿Qué nos dice algún hermano? Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Ya, podemos darnos cuenta aquí. ¿Qué nos enseña todo esto de que Josías celebró la Pascua? Aplicando ya para nuestras vidas. Nosotros sabemos muy bien que, por ejemplo, digamos, a veces puede ser que nos olvidemos de Dios o no hemos sabido, por desconocimiento, no sabemos cuándo debemos ofrendar y todo eso, o ciertas cosas aquí. Entonces nos enseña mucho la ofrenda que le damos a Dios deba ser agradable ante Dios, ¿no? Por eso es importante el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Si de pronto nos hemos olvidado hacerlo correctamente, porque sabemos que la ofrenda es el ayudar tanto a nuestro prójimo, hermano que lo necesite, también hacemos tesoros en el cielo y todo eso, y lo hagamos, o sea, de una manera, como dice, liberal, ¿no? Liberalidad, con liberalidad, ¿no? Como lo hicieron estos hombres en aquel tiempo, ¿no? Con liberalidad, como debe ser, ¿no? Entonces esto nos enseña, ¿no? Ya aplicándolo a nuestras vidas. Nuestra vida actual. Sí. Muerte del rey Josías, confió en sí mismo. Segunda de Crónicas 35, 20, 22. Después de todas estas cosas, luego de haber preparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios. ¿Quién está conmigo? No sea tu necio. Josías no se retiró, sino que se desplazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megido. Ya, Y los flecheros hasta ahí nomás, hermano. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí, gracias. Bueno, vemos hasta ahí que el rey Necao, rey de Egipto, él quería destruir a los babilonios, ¿no? Y en ese camino tenía que encontrarse con el rey Josías. No le dio paso. Entonces, ya le había advertido que él venía de parte de Dios
que se retirara, que no era contra él la guerra. Iba a destruir a los babilonios porque él quería hacer del Egipto como se diría, como una potencia mundial, se podría decir así, sino que él no se retiró. Incluso le advirtió, le dijo que no sea que él te destruya. Se le mintió. Sí, nosotros vemos ahora ejemplos en el Nuevo Testamento. Dios a veces no nos habla directamente, nos habla obviamente a través de la palabra de Dios, pero vemos grandes ejemplos, como por ejemplo, digamos, cuando Dios le habló a Cornelio, le dijo que, ¿qué es lo que le dijo? Anda a cierto Simón el curtidor, él te dirá lo que es necesario que hagas. También, por ejemplo, digamos, a Ananías, cuando Dios lo escogió a Pablo para que predicara el Evangelio, también Ananías era el mensajero de Dios. O sea, así también aquí, por ejemplo, digamos, vemos de que él, a través de Necao, le advertía a Dios. Y por eso tampoco no condenó la acción, digamos, por todo lo que había hecho Josías, no condenó Dios, pero sí el oponerse a algo hizo que él fuera destruido. Eso es el mensaje, ¿no? Ya. Hizo caso omiso a las palabras que venían de Dios. 21-22, ya. Aunque seamos fieles, Dios no nos garantiza la vida. No sé si entienden esa parte. Aunque seamos fieles, Dios nos garantiza la vida. Es decir, Dios nos ha dejado las reglas de vida, ¿no? Pero aunque nosotros seamos fieles y hagamos una cosa, desobedezcamos, eso no nos garantiza la vida, porque a Dios no le interesa la vida, no la vida eterna, no es que Dios, la vida en sí. Ya. Vamos a 2 Crónicas 33, 23 y 24. Tantas cosas hizo el rey Josías por Dios. 23 y 24. Pero nunca se humilló No. delante de Jehová. 35, 23, A ver, el 33. 23, 35, 23 y 24. 25. Ya. Entonces la continuación entonces. Exactamente. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Jehová y Jerusalén hicieron duelo por Josías. En serio, hermano. Ya, gracias. Vemos aquí que Dios no nos garantiza la vida, así seamos fieles. Sí, Dios nos cuida, pero no nos garantiza la vida, que eso no es lo más importante. Lo más importante es la vida eterna. Y gracias al escuchar la palabra de Dios, yo sé que sí vamos a tener larga vida. Sus obras piadosas hablan hasta el día de hoy, como lo dice en Apocalipsis 14:13. Yo oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellas siguen. Las obras del rey Josías quedan marcadas hasta el día de hoy en nosotros. Cómo vivió en rectitud para con Dios, reparó la casa de Dios, desechó y desmenuzó todo lo que causaba abominación y lo que no le agrada a Dios, ofrendó con liberalidad y todo. Conclusión: del rey Josías nos ha enseñado que no hay edad para buscar a Dios y ser celoso de la palabra de Dios, de cambiar el rumbo de nuestras vidas si estamos equivocados, con humildad. Fue uno de los mejores reyes que hubo en el Antiguo Testamento. Bueno, hermano, este es el estudio que les he tratado de compartir. Espero si lo he tratado de analizar de la mejor manera. Espero haber llegado a cada uno y que haya estado un poco claro, Y ¿no? que vemos Gracias. que se cumple lo que dice la Escritura: bienaventurado el que por mi causa o